Te voy a contar una historia y fue justamente esta semana, el jueves, estuve con uno de los fundadores de Hawkers, la empresa alicantina que lo petó y lo ha petado con el tema de las gafas de sol, y le enseñé Jose Yomo. Estuve hablando con él bastante rato, le estuve explicando todo el proyecto y le flipó. Le flipó tanto que me dijo que era tan redondo que iba a ser brutal. Así que esta waitlist, que se va a terminar ya, la próxima semana vamos a constituir ya la sociedad, la SL. Vamos a tener la waitlist abierta hasta el lanzamiento. Todos los que estéis en la waitlist vais a tener ventajas especiales y exclusivas que os recomiendo que estéis. Solo tenéis que dejar un correo electrónico y luego ya veréis si os interesa, no os interesa o lo que sea. joseyomo.com. Otra cosa que os quería contar hoy es un vídeo que os va a dar una alegría brutal. Porque muchas veces cuando estamos en las billeteras y te quedas, por ejemplo, sin gas, que para quien no lo sepa, el gas fee es ese token nativo de cada red que te va a permitir pagar las transacciones que quieras hacer, desde enviar los tokens de un sitio a otro, como de intercambiarlos por algún otro token en un DEX. Pues bien, hoy va de eso. Os voy a explicar una estrategia que os va a ayudar a que jamás os quedéis sin gas. Y además os voy a dar una herramienta que también os va a gustar. Así que si quieres, quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptonomy. Y como te estaba diciendo, hoy te voy a plantear una estrategia que te va a sacar de más de un apuro. Y de hecho es una estrategia que le he llamado Wallet Nodriza. Y es una manera, una estrategia para quedarte siempre con gas, que nunca tengas que estar pendiente de esas situaciones de que quieres firmar una transacción y no puedes porque no tienes gas, quieres mandar el dinero a un sitio y te has quedado sin gas y empiezas a decir, madre mía, ahora cómo consigo ese gas. Me voy a un exchange, pero claro, tengo que enviar el dinero al exchange, ¿cómo lo envío? Si por el nuevo banco, si por no sé cuánto, es un follón y los que me estáis escuchando y que os haya pasado, sabréis que es un coñazo. Pues además de esta estrategia te voy a enseñar una plataforma que se llama Matcha, que te permite operar en según qué redes sin gas fee. Que para los que no lo sepáis, el gas fee básicamente es el token nativo de cada red que te permite pagar las fees o las comisiones al utilizar la red. Por ejemplo, en la red de Ethereum, en ERC20, la moneda que tienes que pagar esas transacciones es el propio Ethereum. En la red Binance Smart Chain, que es la BEP20, la moneda que te toca trabajar para pagar es la BNB. Si te vas, por ejemplo, a Polygon, pues Matic es la que te vas a utilizar para poder pagar esas transacciones. En la red TRC20, la de Tron, pues tienes que tener TRX para poder pagar y así sucesivamente. Pues hoy te voy a explicar esa estrategia. Así que si te parece, te voy a explicar cómo vamos a empezar. Pero antes, quiero recordarte que este canal está patrocinado por 3 Comas, que es una plataforma que te permite operar con todos los exchanges centralizados, pero en un solo lugar. Además, si eres un perfil que acabas de empezar, te viene perfecto. ¿Por qué? Porque tiene bots automáticos que te van a facilitar esa parte del trading. ¿Que eres un experto trader? Pues está muy chulo porque tienes herramientas mucho más potentes, más profesionales, con más capacidad para plantear tus propias estrategias de una forma mucho más eficiente que las herramientas que tienen los propios exchanges nativamente. Así que dicho esto, si quieres los planes del pago a 50%, ya sabes, le das aquí y tendrás 50% de descuento en todos los planes de pago. Vamos con el tema de la nave nodriza. O la wallet nodriza. Ya sabéis que una nave nodriza es aquella nave que transporta diferentes naves y que las transporta pues, a lo largo de los planetas, ¿no? Es en las pelis de ciencia ficción es lo que ocurre. Pues la wallet nodriza hace un poquito lo mismo. La manera que vamos a tener de construirla y la funcionalidad que va a tener es básicamente una wallet que vamos a tener diferentes tokens de redes nativas y que vamos a poder ir, cada vez que necesitemos gas o que se nos haya acabado el gas, enviando a las diferentes wallets donde, pues bueno, nos falte ese gas. Así no tendremos que estar buscando de qué manera consigo gas ahora, etc. El consejo que yo te doy, que empieces con un gas que te dure un poquitín. Pues a lo mejor yo compraría, depende de lo que vayas a utilizar, pero alrededor de entre 20 euros, 40 euros por red. Sería lo ideal, porque luego sabéis que los gas fees, salvo Ethereum, son muy baratos. Por lo tanto, pues
diversificaría así. Y al final vamos a trabajar prácticamente pues con 6 tokens principales, pero podéis ponerlo con los tokens que vosotros queráis. Yo pondría Ethereum de la red ERC20, pondría BNB de la red BEP20, pondría Matic de Polygon, pondría Solana, pondría Tron, pondría Arbitrum también, y podréis incluso también poner Optimism o una de estas. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Lo primero es crear una billetera completamente nueva. ¿Por qué? Porque así empezáis desde cero y le llamáis Wallet Nodriza. Después, haciendo caso a este vídeo de aquí, que no necesitáis la Palau ID, podéis hacerlo con la identidad de vuestro país, vais a trasladar de un neobanco dinero directamente a esta Wallet Nodriza. Yo, por ejemplo, y para que lo veáis, lo que he mandado ha sido básicamente 43 USDC, unos 40 euros que al cambio son 43 USDC. Y como lo he hecho a través de mucho.finance, pues básicamente me agregan algo de Ethereum nativo, ¿vale? Yo aquí he metido algo más de Ethereum que tenía por ahí, pero normalmente te agregan una cantidad de Ethereum, ¿de acuerdo? Para que puedas hacer tus primeras transacciones en la red de Arbitrum. Entonces, ¿cuál es el primer movimiento que deberías de hacer? Pues si estás en el entorno Arbitrum y tienes los tokens de Arbitrum, yo lo primero que haría sería convertir estos USDC directamente a Arbitrum. ¿Por qué? Porque cuando los tengas como Arbitrum vas a poder seguir pagando el gas con los propios Arbitrum, con lo cual se va a retroalimentar a sí mismo. Yo tengo 43 USDCs. Para que veamos el ejemplo, le voy a poner $5 a cada red, ¿de acuerdo? Y de esa manera vais a ver la nave nodriza cómo quedaría, la wallet nodriza cómo quedaría. Bien, lo que voy a hacer ahora básicamente es hacer un swap en el que voy a elegir los USDC y los voy a pasar a ETH, a Ethereum de la red de Arbitrum, es decir, el token nativo. Fijaros como aquí en Wanki os especifica que es el token nativo. Le daré ahí, le daré al máximo y haremos el swap, que lo hará a través de Uniswap y recibiré esta cantidad. Luego además aquí podemos configurar el slippage, que automáticamente me lo ha puesto en 0,5. Me van a cobrar 0,3% por utilizar la herramienta de Wanki, pero os aseguro que esta herramienta funciona súper bien. Le voy a dar a swap. Autorizamos. Swapeamos. Y la transacción ha sido ejecutada. Ahora tenemos que esperar únicamente a que estos USDC se vuelvan a cero y fijaros qué rapidez, ya tengo los Ethereum perfectamente convertidos. Vale, vamos a hacer ahora el siguiente paso. Pues lo que necesito es hacer un cambio de Ethereum de la red Arbitrum a, por ejemplo, voy a irme a la red de Polygon y voy a comprar el token nativo, que es Matic, que es el que se utiliza para pagar las fees en la red de Polygon. Y lo mismo, le voy a poner, como os había dicho, unos 5 euros más o menos, 5 dólares, más o menos 5 dólares. Y ahora cuando me cargue, haré el cross-chain a Matic. Lo bueno que tiene Wanki, por eso es una de las billeteras que más me gusta, son sus aplicaciones. Y entre ellas es porque me permite hacer intercambios incluso entre cadenas, un swap entre cadenas, un bridge. Ya se me ha hecho la transacción. Cuando son bridge suelen tardar algo más, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora mismo estoy en la red de Arbitrum y ahora pues tendría que irme a Polygon y esperar a que tuviera aquí los Matic correspondientes. Voy a volver a la red de Arbitrum, que la tengo por aquí, y voy a seguir haciendo swap. Voy a darle a Ethereum nativo, le digo que voy a hacer ahora, por ejemplo, BNB, y voy a comprar el token nativo de la red BEP20. ¿De acuerdo? Ya lo tengo aquí. Y lo mismo, voy a ponerle unos 5 dólares más o menos. Y hacemos exactamente el mismo caminito.
Y así lo voy a hacer con Ethereum de la red RC20, así lo voy a hacer con Tron, así lo voy a hacer con Optimism, así lo voy a hacer con las redes que normalmente yo vaya a trabajar. Yo te invito a que estas las vamos a trabajar todos tarde o temprano, y si tienes alguna otra moneda que normalmente te gusta, alguna red que te guste trabajar, pues te lo haces también. Y así tendrías que hacer absolutamente con todos, de manera que parte del Arbitrum que has creado a raíz de haberte mandado los euros desde Mucho Finance, vas a ir convirtiéndolo a las diferentes tokens de la red nativa de cada blockchain. Y de esta manera siempre vas a tener la posibilidad de enviar desde esta billetera nodriza a cualquier otra billetera, pues tokens de la red nativa, para que de esa manera, si te has quedado sin gas en alguna de tus billeteras, rápidamente le envías y se acabó la historia. No tienes que ir buscando por exchange, etc. Esta sería una manera de poderlo hacer, y es una de las más recomendables. Rellenar una wallet nodriza de mucho de pasta con diferentes tokens en diferentes redes para a partir de ahí poderlas mandar hacia donde necesites en el momento que necesites. Pero luego hay una herramienta que se llama Matcha.xyz, que es un swap, que puedes hacer swap incluso también a nivel de cross-chain, ¿vale? Como un bridge. Entonces ocurre que tú puedes coger, por ejemplo, si estás en la red, bueno, me he cambiado a esta red, me voy a cambiar un segundo a la red de Arbitrum, ¿vale? Voy a venirme a Matcha otra vez y ya estoy conectado. Y entonces aquí me sale que le voy a poner un 50% o le voy a poner, yo qué sé, 0. Bueno, tengo que elegir el token. Voy a elegir el token y lo voy a cambiar a Base, por ejemplo. Y voy a comprar, yo qué sé, esta. ¿De acuerdo? No, quiero coger, perdonadme un segundito, Arbitrum, Ethereum de Arbitrum, y quiero cambiarlo a, yo qué sé, no sé, a otro sitio, a GMX. Imaginad que en vez de Ethereum de Arbitrum tuviera un token que no fuera nativo. Pues yo simplemente diciéndole que quiero cambiar la cantidad que sea, 0.25, bueno, esto me he pasado, no tengo tanto, 0.005. Fijaros que aquí aparece Standard o el Matcha Auto. El Matcha Auto lo que te va a permitir es hacer intercambios de criptomonedas sin necesidad de tener gas. Y si nos vamos a su ayuda, ¿vale? Es un sistema patentado de esta gente de Matcha. Además, el Matcha Auto lo que hace es confirmación comercial más rápida, reduce las operaciones fallidas en un 85%, con lo cual está bien, y maneja el gas. Es decir, los usuarios pueden comerciar sin tener token nativo. Entonces, en las redes de Ethereum, Polygon, Arbitrum y Base, Matcha Auto estará activo. De manera que si tú tuvieras únicamente, por ejemplo, USDC en la red de Arbitrum y no tuvieras Ethereum de la red de Arbitrum, que es lo que se necesita para pagar el gas, si te vienes a Matcha, conectas tu billetera, podrías hacer la transacción perfectamente a través de Matcha Auto. Es decir, si tuvieras USDC y quisieras pasar a otra moneda, me da igual, esto de Matcha Auto se te podría ejecutar para hacer el cambio, ¿de acuerdo? Y de esa manera también podrías trabajar. Todo lo demás, lo que te queda, ¿qué es? Pues básicamente irte a un exchange, mandarte el dinero de alguna manera, llevártelo a la wallet, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la estrategia de wallet nodriza es una estrategia ganadora. Así que si te ha gustado esta estrategia, dale muchísimos likes a este vídeo, suscríbete y nos vemos el próximo domingo. Y el último domingo de marzo vamos a tener un directo exclusivo con el ingeniero jefe de Conecton VPN para hablar de las VPNs, para que le podáis preguntar lo que queráis. ¿Por qué VPN? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué VPNs son las buenas? ¿Qué VPNs no son tan buenas? ¿Cuáles se quedan datos? ¿Cuál no se quedan datos? Etcétera. Así que apúntate en esta dirección de aquí abajo y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Chao.